Bienvenidos a ustedes a su curso de Derecho Probatorio. Les habla como siempre la profesora Judith Astorrealba. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el procedimiento probatorio. Debe reseñarse de que en cápsulas anteriores ya hemos ido hablando sobre aspectos generales de lo que al derecho probatorio corresponde. Sin embargo, el día de hoy queremos conversar ya en un punto más específico sobre lo que es la parte procesal del derecho probatorio. Porque tenemos que tener muy claro en qué fase del proceso es que está presente la prueba y cómo las partes litigantes deben manejar la promoción, la evacuación de la misma. Hay que reseñar de que el Código de Procedimiento Civil nos habla lo siguiente, nos dice, al día siguiente del vencimiento del emplazamiento para la contestación, sin haber logrado el convenimiento ni la conciliación del demandado, es decir, las partes no pudieron llegar al uso de un medio alternativo de solución de conflictos, quedará el juicio abierto a pruebas sin necesidad de decreto o providencia del juez. ¿Qué quiere decir esto? Que de una u otra manera el juez no tiene que pronunciarse porque el lapso automáticamente conforme al principio de preclusión, que ya hemos venido hablando en cápsulas anteriores. En nombre de esa preclusividad, el lapso se va a abrir y se van a empezar a realizar los respectivos cómputos. ¿Cuándo no va a haber lugar a un lapso probatorio? Porque también tenemos excepciones de la norma que nos habla cuándo no va a haber lugar a un lapso probatorio. Por ejemplo, el primer punto, cuando se versara la demanda o aparezca por esta como la contestación ser de mero derecho. ¿Qué significa esto? Que no hay elementos fácticos, no hay elementos de hecho a ser probados, sino son aspectos netamente jurídicos los que vienen a tener como el punto decisivo dentro del proceso. En un segundo aspecto, cuando el demandado haya aceptado expresamente los hechos narrados en el libelo y haya contradicho solamente el derecho. O sea, ¿qué significa? Que los hechos presentados sí los conoce como ciertos y que ya sea la parte jurídica lo que él vaya a discutir. En un tercer ámbito, cuando las partes de común acuerdo convengan en ello, es decir, no tienen que, lógicamente, ir a parte de pruebas, no por separado, o bien cada uno por separado pida que el asunto se decida como de mero derecho, solo con los elementos de prueba que obren ya en autos o con los instrumentos que presentaran hasta los informes. La cuarta, cuando la ley establezca que solo es admisible prueba instrumental, es decir, solamente prueba de documento, la cual en tal caso deberá presentarse hasta el acto de informe. ¿Qué significa esto? Que ante todo este tipo de excepciones, que en total son 4, no habrá necesidad de una apertura de un lapso probatorio. Pero sin embargo, también tenemos el aspecto de que si existe la opción de presentar un procedimiento sin pruebas a nivel de la parte procesal civil, tenemos que establecer que el auto del juez por el cual se declare que no se abrirá a causa prueba fundada en los artículos 1, 2, 3 y 4 del artículo anterior será apelable y solamente se oirá recurso libremente. Esto es lo que nos dice el Código de Procedimiento Civil. Ejecutoriado, dicho auto se procederá al acto de informes en el 15º día siguiente y a la hora del tribunal, a la hora que ese mismo tribunal fije para poder establecer la respectiva ejecución. Todo esto, lógicamente, tanto en la lámina anterior como en esta, en el caso que las partes no decidan recurrir al lapso probatorio con las excepciones señaladas o porque existe un procedimiento sin presentación de pruebas. Ahora bien, si estamos en presencia de un procedimiento ordinario, encontramos que existen dos momentos fundamentales. Encontramos que existe el momento para la promoción de las pruebas, el cual es de 15 días de despacho en el procedimiento civil ordinario, y encontramos un procedimiento de evacuación de pruebas, el cual es de 30 días de despacho para evacuarlas. Esto significa que todo con base a que no se tiene que tomar en cuenta si por término de distancia pueda existir una ida y una vuelta y que tengan que agregarse un número de días mayores. Asimismo, tenemos que encontrar que, aunque a nivel procesal tenemos que ese lapso probatorio es el que se toma, muchas veces existen pruebas que se encuentran en el extranjero, es decir, se encuentran en otro país. Entonces encontramos un término que es el famoso término ultramarino, el cual nos habla de ciertas situaciones o ciertos requisitos que son necesarios para que el mismo pueda activarse. Por ejemplo, que lo que se intentara probar haya ocurrido en el lugar donde haya de hacerse la prueba. Es decir, que vamos a suponer que se tiene que comprobar algo en Quito, Ecuador. Pues lógicamente
es algo que es inherente al proceso, pero que el hecho donde se suscita está fuera del territorio venezolano. Entonces toca recurrir al término ultramarino. Que haya constancia que los testigos que deben declarar residen en el lugar donde haya que evacuarse la prueba. Supongamos que los testigos residen en Quito, Ecuador, y lógicamente tienen que hacerlo en este mismo lugar. Que en el caso de ser instrumental, las pruebas se expresan en la oficina donde se encuentran los instrumentos o las personas en cuyo poder existan. ¿Qué significa esto? Que ante esta situación, en caso de que existan todos estos lineamientos, la oficina donde esté ese instrumento, también vamos a suponer que estuviera en Quito, Ecuador, o estuviera en Berlín, o estuviera en cualquier otro país del mundo fuera del territorio venezolano. Son estos los casos en los que podemos hacer mención a este término, que es el lapso o término ultramarino. Sanciones ante el mal uso o el desuso del término ultramarino, porque también tenemos el aspecto que el proceso se puede paralizar 6 meses bajo el uso de este término ultramarino. Primero, si no se practicaran las diligencias consiguientes. O que la solicitud fue maliciosa con el objeto de retardar el juicio sin poner una multa en beneficio de la parte contraria con indemnización por los perjuicios sufridos por la dilación. ¿Esto qué significa? Que realmente existe una dilación y ante la dilación la parte no ha respondido. Asimismo, tenemos que dejar algo muy claro. Así como ya hemos hablado de procedimientos sin pruebas, la renuncia de los lapsos, de la promoción y de la evacuación de las pruebas, y del término ultramarino, no es menos cierto que tenemos que mencionar el alcance que puede tener la oposición y la impugnación, sabiendo que son dos conceptos, aunque similares, son diferentes, dado que la oposición se genera cuando la contraparte debe oponerse a admitir la prueba ante la impertinencia o ilegalidad de la misma. ¿Esto qué significa? En el lapso de promoción de la prueba, la parte puede oponerse a que dicha prueba promovida sea admitida por el tribunal, porque se presenta que es ilegal, porque se presenta que es impertinente. Por ejemplo, encontramos un caso, que es un escrito de promoción de pruebas para demostrar una afiliación, en lugar de hacer una prueba de ADN, es decir, una experticia, decidamos hacer una inspección ocular a la casa del padre o a la casa del hijo supuesto. Es impertinente. En el caso de la impugnación es diferente porque aquí la impugnación no sucede en el momento de admisión, sino sucede que habiéndose admitido la prueba y que la misma se haya evacuado, resulta ilegítima, inexacta y falsa. ¿Esto qué significa? Que habiendo sido la prueba admitida, es en el lapso de evacuación de la misma donde se observan todas estas disparidades y entonces la parte podrá impugnar. Por ejemplo, que se admita una prueba documental, la misma sea promovida y que se den cuenta, por ejemplo, que la misma resulta falsa. Podemos hacer uso de la impugnación. Bueno, básicamente estos eran los visos que teníamos que señalar sobre las actuaciones probatorias que nos presenta el procedimiento civil ordinario. En próximas cápsulas jurídicas seguiremos hablando de aspectos más específicos sobre la parte probatoria. Estuvo para ustedes la profesora Judith Astorrealba. Hasta una próxima oportunidad.